Sacudirá a este mundo con asombro. Va a resultar finalmente en la paz mundial y en un mundo nuevo y feliz mañana. Para este próximo evento que sacudirá al mundo, no será paz, porque los hombres traerán esto sobre sí mismos y los hombres no conocen el camino de la paz. El mismo Creador Dios Todopoderoso debe intervenir, e intervenir sobrenaturalmente antes de que podamos tener paz. Todo está profetizado y es la misma palabra de Dios, la Santa Biblia. Pero bien podríamos empezar a darnos cuenta, amigos míos, de que no podemos llegar a comprender este emocionante, precioso y valioso nuevo conocimiento de las seguras profecías de Dios, a menos que primero podamos deshacernos de los prejuicios de nuestra mente y estemos dispuestos a desaprender algunas ideas erróneas que son sostenidas en cada mente. ¿Por qué tenemos docenas y veintenas de ideas e interpretaciones humanas de este místico libro de Apocalipsis o de toda la Biblia para el caso? ¿Por qué tanta gente cree tantas cosas diferentes? Y cada uno cree que tiene razón y todos los demás están equivocados y no están de acuerdo. Por supuesto, solo existe la creencia correcta y la mayoría de la gente ciertamente nunca la ha encontrado. Y así, escucha. ¿Alguna vez te detuviste a preguntarte por qué crees en las cosas que crees o cómo llegaste a creerlas? Solo detente y piensa. Tienes, por supuesto, tus propias opiniones, convicciones positivas, creencias definidas como todos los demás. Pero, ¿todas las personas con las que te encuentras están de acuerdo contigo en cada punto de creencia? Por supuesto que no. Millones de personas creen firmemente cosas que no son del todo ciertas. Un programa de radio estadounidense se hizo muy popular bajo el nombre de No lo creas. El orador mencionó numerosas cosas o ideas en las que se cree casi universalmente y una gran audiencia de radio se rió mucho cuando mostró la falacia de lo que la gente creía. Muchas personas tienen convicciones tan positivas sobre ciertas cosas que están listas para pelear cuando alguien no está de acuerdo. Incluso tenemos guerras de esa manera. Y en tiempos de guerra, la mayoría de la gente de cualquier nación cree que su nación tiene razón. Hay millones que creen que si rompen un espejo les traerá 7 años de mala suerte y que es mala suerte si un gato negro se cruza en su camino o que encontrar un trébol de 4 hojas les traerá buena fortuna o que llevar una pata de conejo es un amuleto que los protegerá. Hay cientos de tales supersticiones, pero ¿las personas que las albergan alguna vez se detienen a examinar estas supersticiones? Preguntan quién es el poder o cuál es la fuerza o la ley que realmente observará y tomará nota del espejo roto, el gato negro, el trébol de 4 hojas o la pata de conejo y luego deliberadamente plagarán al que tenga mala suerte y otorgarán buena fortuna en el otro. ¿Cómo pudo pasar eso, mis amigos? ¿Hay algún Dios que tenga tales poderes y nada más importante que hacer? ¿Existe alguna ley que opere para realizar estas supersticiones? Si lo hay, ningún científico lo ha descubierto nunca y, sin embargo, millones de personas inteligentes creen en estas supersticiones absurdas. Oh, por supuesto, sé que no, pero millones sí. Puede que no creas en supersticiones, pero sí crees en muchas cosas con las que otras personas no están de acuerdo. Cada uno de nosotros tiene una determinada combinación de ideas, convicciones y creencias. Y así como no hay 2 humanos que tengan huellas dactilares que sean exactamente iguales, no hay 2 narices, orejas o caras que sean exactamente iguales en cada detalle. Por lo tanto, no hay 2 mentes que contengan exactamente la misma combinación de creencias en todos los aspectos. Pero, ¿alguna vez te detuviste a preguntar en retrospectiva cómo llegaste a creer lo que crees? Bueno, ahora probablemente nunca lo hiciste. Posiblemente nunca te detuviste a darte cuenta de cuántas cosas diferentes y contradictorias cree tanta gente. Ciertamente no todos podemos tener razón cuando todos no estamos de acuerdo. La cuestión más importante que la mente humana puede contemplar es el tema de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Fuimos puestos aquí con un propósito? Y si es así, ¿cuál es ese propósito? ¿Cómo pudo lograrse? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y sobre todo, ¿cómo lo sabemos?
Cada uno de nosotros probablemente tenga alguna creencia sobre estas cosas, pero, amigos míos, ¿cómo llegamos a creerlo? Ahora, esa es la cuestión de la religión. Pero mire toda esta confusión moderna de lenguas. La gente de esta tierra está dividida en casi todos los matices posibles de creencias religiosas, con casi todas las combinaciones posibles de ideas. Mire las muchas religiones, sectas, denominaciones y cultos diferentes en el mundo, y naturalmente, cada persona que tiene convicciones definidas piensa que cree en la verdad. Y sin embargo, muy pocos se detienen a preguntar, ¿cómo lo sé? ¿Cómo llegué a creer lo que creo? Mis amigos, pocos de nosotros nos hemos dado cuenta, pero la mayoría de nosotros creemos tanto que es falso y erróneo. Actuamos y vivimos de acuerdo a lo que creemos, y el resultado es un mundo muy enfermo en el que vivimos. Pero cuando investigamos seriamente cómo la gente ha llegado a aceptar las convicciones que tiene, creo que veremos la razón y la salida de esta niebla de error hacia la clara luz de la verdad. Ahora, hay 4 formas principales por las cuales la mayoría de la gente ha llegado a sus opiniones, sus convicciones y creencias. Ahora, el primero, y el proceso más común, fue expresado por una maestra de escuela que me dijo que la denominación de la iglesia a la que pertenecía, no sé por qué exactamente, pero supongo que soy de esta denominación y creo en sus doctrinas porque mis padres pertenecen a esta iglesia y me crié en ella. Nunca me detuve a pensar en eso. Bueno, mis amigos, ahí está. El primer y más común proceso por el cual las ideas, creencias y convicciones se alojan en nuestras mentes es el proceso de suposición descuidada. Simplemente damos por sentado sin ninguna duda lo que nos han enseñado a creer o lo que nos han enseñado. Nunca se nos ocurrió examinar, dudar, probar si la doctrina o la idea o la creencia es verdadera. Siempre lo hemos escuchado. Simplemente lo aceptamos y lo creemos y nunca nos damos cuenta por qué. Es un hecho de la psicología que los humanos suelen aceptar como verdad sin cuestionar lo que han oído repetidamente o lo que han leído impreso. Quiero que te detengas y pienses un minuto. ¿Cuánto sabías el día que naciste? ¿Te has dado cuenta de que en el momento de tu nacimiento no tenías creencias, ni convicciones, ni opiniones? Has admitido todas las ideas, convicciones y creencias que ahora tienes desde el día en que naciste. Y si usted es un individuo promedio, la mayoría de sus convicciones presentes entraron en su mente sin siquiera pensar en cuestionar lo que escuchó, lo que le enseñaron, lo que descubrió que otros creían, lo que le enseñaron a creer. Simplemente lo diste por sentado. Lo asumiste sin dudar, sin pruebas, simplemente lo aceptaste y ahora lo crees firmemente. Sí, este proceso de aceptar ciegamente lo que se escucha o se enseña comienza en la infancia y continúa durante los años escolares de la niñez y continúa hasta el campo de la educación superior para adultos. Los bebés son adorables confiando en las cosas pequeñas. Escuchan a sus padres expresar opiniones y convicciones positivas. Hacen muchas preguntas y los padres les enseñan muchas cosas. Pero escucha, ¿los bebés y los niños pequeños miran con recelo todo lo que les dicen sus padres? ¿Cuestionan la verdad de ello? ¿Investigan? ¿Examinan todos los hechos y factores contribuyentes? ¿Buscan pruebas antes de aceptar lo que les dicen los padres y maestros? ¿Por qué? Por supuesto que no. Cuando éramos niños, tú y yo simplemente absorbíamos y asumíamos y creíamos sin cuestionar todo lo que nos decían o enseñaban y ese proceso se convirtió en un hábito fijo. Luego, cuando entramos a la escuela primaria, continuamos con ese hábito fijo de aceptar y creer todo lo que nos enseñaban. El proceso educativo se convirtió en una cuestión de memorización. A medida que avanzábamos en la escuela, se nos exigía que estudiáramos los libros de texto. Aprendimos, es decir, memorizamos lo que estaba en el libro o lo que enseñó el maestro, el instructor o el profesor. Por supuesto, en los niveles de educación superior se supone que el estudio y la investigación son una cuestión de investigación, de cuestionamiento y de búsqueda de pruebas, y sin embargo, amigos míos, en la práctica real, este proceso de aceptación automática y mera memorización se ha vuelto tan fijo como hábito establecido, que la mayoría de la gente continúa por la vida de esta manera aceptando automáticamente lo que se escucha, lee o enseña. Ahora bien,
El estudiante, incluso en la educación superior, realmente cuestiona lo que se acepta como el pronunciamiento de la ciencia moderna. Existe en el extranjero hoy en día la suposición común de que la ciencia es infalible. Ciencia es una palabra mística que inspira asombro en muchas personas. Una vez leí un libro que me hizo pensar de un filósofo llamado Ayers que se titulaba Ciencia, el falso Mesías. Millones aceptan inconscientemente lo que se llama ciencia moderna como si fuera Dios. Cuando la ciencia habla mucho del mundo, muestra un respeto reverencial y acepta sus pronunciamientos como la verdad. Y sin embargo, como ha dicho el científico Dr. Moore, en su libro El camino de la ciencia moderna está literalmente sembrado con los restos de muchas hipótesis preciadas. ¿Y sabes que la ciencia moderna ha cometido algunos errores colosales y ridículos? Permítanme hablar de un par y donde la ciencia de ayer se convirtió en el hazmerreír de hoy. Creo que resultará esclarecedor considerar solo un par de ejemplos que muestran los divertidos errores de los que a veces es culpable nuestra ciencia moderna. Hace varios años, la ciencia moderna informó al mundo de un gran descubrimiento científico. En el río Nilo, en África, el flujo del río trae lodo que deposita en el delta en su desembocadura. El científico había calculado cuidadosamente la velocidad a la que se depositaba este lodo. Mientras perforaban en el delta, descubrieron a una profundidad considerable lo que evidentemente era una pieza de cerámica hecha por el hombre. Midieron cuidadosamente la profundidad a la que se encontraba y de sus cálculos muy cuidadosos, estos hombres de ciencia concluyeron que había tomado 30.000 años para que esta cantidad de lodo se depositara sobre él. Y así se convirtió en la ciencia de ese día que los egipcios o los hombres prehistóricos estaban haciendo cerámica en Egipto hace 30.000 años. Ahora, esto contradecía la Biblia porque la cronología bíblica muestra que el hombre fue creado y puesto en esta tierra por primera vez hace solo unos 6.000 años, y la antigua civilización egipcia floreció hace no más de 4.300 años. En ese momento, esto fue aclamado como un gran triunfo de la ciencia moderna sobre la Biblia, poniendo en duda la autenticidad de la Biblia y, en consecuencia, esta maravillosa pieza de cerámica se hizo famosa. Suscitó un gran interés público y se exhibió en toda Europa como el último descubrimiento científico. Pero cuando finalmente se llevó para exhibirla en Roma, se descubrió que era una pieza de cerámica romana algo moderna. De alguna manera inusual, había quedado enterrada en las profundidades del delta del Nilo, y esta parte de la supuesta ciencia utilizada en un esfuerzo por desacreditar a la Santa Biblia resultó ser solo otro de los errores garrafales de la ciencia moderna. Y la ciencia, amigos míos, es el producto de la observación y la razón humanas. Y los humanos, aunque asuman la designación de científicos, son, por desgracia, propensos al error. Una vez más, durante muchos años los científicos sostuvieron que la Escritura no se conoció hasta mucho después de los días de Moisés y por lo tanto concluyeron que Moisés no pudo haber escrito los primeros 5 libros de la Biblia. Jesucristo mismo había declarado en Marcos 10, 5 y Juan 5, versículo 46, que Moisés escribió estos libros. Pero estos caballeros científicos modernos dijeron que Jesús simplemente compartió la ignorancia y los prejuicios de su época. Bueno, desde entonces, la pala ha desenterrado la prueba de que eran estos hombres falibles modernos y no Jesús y la Biblia los que estaban en la ignorancia. Lo que era la ciencia aceptada ayer con frecuencia se vuelve anticuado y se ríe hoy. Estos errores no desacreditan a la ciencia, pero ofrezco estos ejemplos para demostrar que la humanidad no es infalible y que es humano errar y que es imprudente aceptar ciegamente todo lo que escuchamos o leemos o lo que nos dicen, porque incluso lo que es proclamado posteriormente se ha demostrado que la ciencia estaba equivocada. ¿Sabes que el verdadero secreto de la grandeza comercial de Estados Unidos se debe a la publicidad? ¿Por qué el dólar estadounidense se ha vuelto tan abundante y tan poderoso? Me pregunto si te das cuenta. Creo que el mundo nunca ha entendido del todo el verdadero secreto del poder industrial y comercial de Estados Unidos. Ahora, esto sorprenderá a la mayoría de nuestros oyentes británicos y europeos, pero la verdadera razón es la publicidad. Los estadounidenses usan la publicidad como nunca lo hizo ninguna otra nación. Se entregan a tremendos derroches.
Hacen de ello una ciencia. Se han producido vastos procesos de producción en masa que, a su vez, han reducido el precio para el consumidor y han puesto estos lujos al alcance de casi todas las familias de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el secreto de este poder de la publicidad? Los publicistas estadounidenses saben que las personas aceptan y creen naturalmente todo lo que escuchan o leen de manera continua y repetida. Díganle a la gente algo con la suficiente frecuencia, manténganlo el tiempo suficiente para que la gente lo crea y actúa en consecuencia. Mis amigos, esa tendencia de la naturaleza humana puede resultar benéficamente en la creación de producción en masa para que todos la disfruten. Pero cuando llegamos al campo más importante de todos, la cuestión de la vida misma, la cuestión de qué somos y por qué fuimos colocados aquí en esta tierra, cómo deberíamos vivir y qué pasa con la eternidad, se convierte en pura irreflexión y locura apostar nuestra eternidad en creencias en las que simplemente nos educaron para creer o simplemente escuchamos o damos por sentado descuidadamente. La Biblia nos amonesta a probar todas las cosas. También nos advierte que vendrá el tiempo en que la humanidad no soportará la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír. La gente tiene comezón de oír, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Eso es 2 de Timoteo 4 en el 3 y 4 versículos. La segunda ahora, y la manera más común por la cual la gente llega a creer las cosas que creen, es muy similar a la primera. Ese es rasgo de la naturaleza humana que a veces llamamos instinto de oveja. Parece estar en la naturaleza humana querer y pertenecer y seguir, conformarse. A la gente le gusta unirse a algún grupo organizado como un club, una fiesta, una iglesia. La tendencia humana es seguir adelante, aceptar ciegamente y sin cuestionar cualquier doctrina, idea o creencia que pueda tener ese grupo u organización en particular. Uno expresará a menudo sus creencias un poco de esta manera. Bueno, nosotros, los de nuestro partido o nuestra iglesia, nuestro club, creemos tal y cual. Parece humano temer estar en desacuerdo con las políticas o las creencias de los miembros organizados de un grupo y por lo general esta unión en la creencia es el lazo que une a los miembros. Ahora, mis amigos, afrontémoslo. Aceptar ciegamente lo que sea que una sociedad o grupo organizado pueda adoptar es poner la confianza de uno completamente en ese movimiento humano, en lugar de utilizar las facultades de uno para probar lo que es verdad o en lugar de confiar en el supremo Dios vivo. Ahora, la tercera razón por la que la mayoría de la gente cree lo que sea que cree es simplemente que muchas personas están dispuestas a creer solo lo que quieren creer. Tales personas pueden estudiar una pregunta, pero cuando encuentran alguna verdad que no quieren aceptar o actuar en consecuencia, la rechazan o la razonan a su manera, o la ignoran o la desechan, ridiculizándola. Tales personas simplemente no son honestas consigo mismas y, como solo la verdad puede hacerlas libres, se sentencian a sí mismas a una esclavitud continua. Otra forma de este proceso no deliberadamente deshonesto es permitir que la barrera del prejuicio obstruya la entrada de la verdad a la mente. El prejuicio es una barrera positiva a la verdad y especialmente a la verdad religiosa o espiritual. Dios dice que si rechazamos el conocimiento, Él nos rechazará en Oseas el capítulo 4, el 6 versículo. Y luego está el cuarto y único camino correcto mediante el cual podemos encontrar la verdad que nos hará libres. La única forma de encontrar la felicidad y una vida real y abundantemente gozosa para cada uno de nosotros y la paz para el mundo es aprender a buscar, encontrar y actuar sobre la verdad. Sí, como dijo el gran Maestro Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, aquí está la cuarta y única forma correcta de formular creencias que son verdaderas. Esa manera, en primer lugar, es llegar a darnos cuenta de nuestro descuido pasado de aceptar ciegamente lo que hemos escuchado o leído repetidamente o lo que nos han enseñado y comenzar a examinar declaraciones, ideas, afirmaciones antes de creerlas para obtener la prueba. Pero debemos hacer esto, mis amigos, con una mente abierta, libre de prejuicios, o solo nos hundiremos más profundamente en el error. En primer lugar, debemos llegar a estar dispuestos a admitirlo cuando se demuestre que estamos equivocados.
Debemos decidirnos a estar dispuestos a confesar el error, a arrepentirnos del mal, ya sean pensamientos incorrectos, creencias incorrectas o acciones incorrectas. Y les digo con mucha franqueza que tendrán una verdadera batalla con su propio yo interior antes de que puedan llegar a esa actitud de disposición. Lo más difícil para cualquier persona es admitir que se ha equivocado, confesar el error, arrepentirse. Pero digo con toda franqueza que debes ganar esa batalla contra tu propia naturaleza antes de que puedas comenzar a encontrar la salida de la oscuridad y la confusión hacia la verdad clara y simple. Bueno, y luego, mis amigos, necesitamos obtener todos los hechos relacionados con cualquier pregunta antes de llegar a una conclusión final. Y ahora, finalmente, como dijo el mismo Jesucristo, ¿qué es la verdad? Y él respondió, tu palabra, la Biblia, es verdad. Y la Biblia es útil para corregirnos y reprendernos donde y cuando nos hemos equivocado. Pero tendremos que llegar al lugar donde estaremos dispuestos a ser corregidos y reprobados, donde estaremos dispuestos tanto a desaprender como a aprender, donde tendremos hambre y sed de la verdad y la buscaremos honestamente y abandonaremos dando las cosas por sentadas. Como se elogió a los bereanos cuando escucharon al apóstol Pablo. Tendremos que llegar al lugar donde escucharemos con una mente abierta y sin prejuicios. Luego, escudriñemos las Escrituras por nosotros mismos y comprobemos si estas cosas son así. Y finalmente, digamos, amigos míos, con David, como leemos en el Salmo 119, el versículo 105 nuevamente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero mis amigos, ¿cómo puede la Biblia ser una lámpara en nuestro camino? ¿Cómo puede iluminar su camino a menos que ustedes la entiendan? ¿Por qué tan pocos hoy en día entienden la Biblia? ¿Por qué encontramos tanta confusión, tanto desacuerdo en cuanto a lo que dice la Biblia? ¿Por qué los cientos de diferentes denominaciones y sectas de la Iglesia no están de acuerdo en lo que dice el libro de texto reconocido, la Biblia? ¿Por qué tantas personas capaces de entender casi cualquier otro libro dicen, simplemente no puedo entender la Biblia? Mis amigos, necesitan ayuda. La Biblia puede ser entendida. Ahora, una gran parte de la Biblia ha estado cerrada y bajo llave hasta ahora. Aproximadamente un tercio de toda la Biblia es profecía. ¿Sabía usted que alrededor de un tercio de la Biblia está dedicada a la profecía, pero alrededor del 90% de todas las profecías pertenecen a nuestro tiempo, en el que vivimos ahora y los próximos 10 o 15, 20 años en el futuro? Escuchen, mis amigos, la Biblia predijo el futuro de las principales naciones hace 2500 años de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, el Imperio Romano, incluso antes de que el Imperio Romano se levantara. Y la Biblia predijo las 6 caídas que iba a tener el Imperio Romano hasta este tiempo y 6 resurrecciones, y ahora estamos esperando esa 7ª resurrección ahora que la Biblia profetiza. Predijo acerca de otras naciones incluso antes de su surgimiento. Ha sucedido cada vez. Cada detalle minucioso ha sucedido exactamente como dice la Biblia. La profecía más larga de toda la Biblia, el capítulo 11 de Daniel, prediciendo uno tras otro detalles minuciosos de la historia que sucederán 50 años, 100 años, 200 años, 500 años antes de que se escribiera la profecía, y usted puede mirar las historias escritas mucho después de los eventos, mucho después de la profecía, y sucedió exactamente cada vez que estaba programado. Les digo, mis amigos, ya es hora de que comencemos a prestar atención y mirar las profecías de la Biblia para ver lo que revelan sobre nuestras naciones y nuestros pueblos hoy. Tu nación está en las profecías bíblicas. Necesitas saber dónde se nos menciona en la profecía. Necesitamos saber qué dice sobre nuestros pueblos. Muy bien, ahora, primero, el 90% de las profecías pertenecen al presente y las pruebas se han cerrado de golpe. Incluso el profeta Daniel, uno de los grandes profetas, no entendió lo que se inspiró para escribir. Se lo estaba revelando un ángel, pero el ángel de Dios le dijo, «Ve, Daniel, estas profecías están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Ese tiempo está aquí ahora. Decía que los sabios entenderían, pero ninguno de los malvados entendería. Bueno, amigos míos, los sabios son aquellos que están desobedeciendo a Dios y dispuestos a hacer lo que dice la Biblia. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría.
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Con razón, entonces, tanta gente no puede entender hoy. Permítanme contarles un poco muy rápidamente sobre el curso bíblico por correspondencia del Ambassador College. Ahora, en la lección 1 comienza: ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué deberías querer estudiar la Biblia? ¿Por qué el estudio de la Biblia es una tarea tan aburrida, sin interés y fastidiosa para la mayoría de las personas, si es que lo hacen como un deber por temor a un Dios severo? Bueno, en este estudio, mis amigos, llegarán a ver realmente que Dios es amor, no un Dios duro y severo, y que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos felices, que disfrutemos la vida al máximo, que la hagamos interesante, cada segundo de ella. Y comenzará a comprender su Biblia y encontrará que es el interés más fascinante, más interesante y más provechoso que haya tenido en toda su vida. Y una vez que realmente te adentres en ello, disfrutarás tanto del estudio que difícilmente podrás esperar a la siguiente lección. Ahora, en la primera lección comienza con profecía. Luego llegamos al mismo mensaje de Cristo y luego comenzamos con la prueba de Dios y regresamos a Génesis y la creación y todas esas cosas. Te llevará completamente a través de la Biblia, todas las escrituras sobre el fin del mundo y lo que es el fin del mundo. Ahora bien, si está dispuesto a dedicarse al estudio de su Biblia, ¿por qué no se inscribe entonces en este curso bíblico por correspondencia? Y no hay cargo ni matrícula en absoluto. Estaré encantado de enviártelo. No hay un curso por correspondencia como este. Nunca ha habido. Es completamente diferente de cualquier curso bíblico por correspondencia que haya salido y se vuelve literalmente emocionante. Pero es un curso de estudio. El libro de texto es su Biblia. Todo lo que esto puede hacer es simplemente abrir el camino y señalarlo y mostrarle cómo estudiar su Biblia para que pueda entenderla. Ahora, mis amigos, la revista de noticias mundiales La Pura Verdad, nuestros propios representantes recorren el mundo donde quiera que esté la gran noticia, están allí fotografiando conferencias importantes, documentos importantes firmados por diplomáticos del mundo, y esto te da la dimensión que falta en el conocimiento. Debe comprender la aterradora razón por la cual los problemas aumentan junto con el conocimiento, y sin embargo los científicos nos dicen que el conocimiento es el fin y la solución. He dicho muchas veces cómo los periódicos, otras revistas, noticieros de radio y televisión y documentales informan las noticias, describen sucesos y condiciones, pero no logran darte a entender. No te dicen por qué, no te dan las razones y las soluciones. Ese es el vacío de conocimiento, amigos míos, que La Pura Verdad se ha propuesto llenar. Necesitas La Pura Verdad. No hay otra revista que sea como esta. Le trae hechos reveladores que pueden significar la vida o la muerte para usted, porque el gran problema que tenemos ante nosotros hoy es la cuestión de la supervivencia. Nunca fue el mundo como es hoy. Ninguno puede comprender el significado real de estas tendencias aterradoras que se aceleran rápidamente sin comprender el propósito que se está desarrollando aquí abajo, en la Tierra. El propósito por el cual se puso al hombre aquí en la tierra, el propósito por el cual se colocó a la humanidad aquí sobre la tierra. Entonces, todo lo que tiene que hacer es enviar su nombre y dirección solicitando La Pura Verdad. No hay ningún precio de suscripción, te lo enviaremos de inmediato. Así que, hasta la próxima. Adiós, amigos.